Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Antes de empezar con el material, quiero agradecer por la cantidad de mensajes de solidaridad y apoyo ante la situación personal que estoy atravesando en la actualidad. En la parte de la comunidad de este canal les estaré dando detalles de cómo continúa todo. Ahora, comencemos. En 2021, más de una quinta parte de la población de la Unión Europea, o sea, 95 millones de personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de la Oficina de Estadística Europea. Y con el aumento de la inflación, esas cifras amenazan con dispararse, especialmente en los países del sur y el este de Europa. Dicen que todo en la vida es cuestión de perspectiva. Una cosa es ver la crisis energética europea desde lejos y otra es vivirla desde adentro. Mientras diversas cadenas de noticias adjudican la crisis a Rusia y su castigo a Europa, el país euroasiático adjudica la crisis a las sanciones occidentales contra sus recursos energéticos. En medio de este contexto, la ultraderecha gana terreno en Europa. Discursos nacionalistas y anti-inmigración ganan fuerza en Suecia, Alemania, España, Noruega, Finlandia e Italia, al calor de la crisis provocada por la guerra. En medio de este complejo panorama, miles de manifestantes han salido a las calles para reclamar por los altos costos de la energía en países como Reino Unido, donde las facturas de electricidad y gas aumentarán un 80%. Esto ha motivado a los consumidores a impulsar campañas que animan a la gente a no pagar sus facturas de energía. Además, miles de personas protestaron en Praga contra el gobierno checo, pidiendo a la coalición gobernante que haga más por controlar los crecientes precios de la energía y expresando su oposición a la Unión Europea y la OTAN. La misma situación se repitió en Francia y Austria. Esto sucede mientras los gobernantes del resto de países de la Comunidad Europea observan nerviosos. Es por eso que líderes como Olaf Scholz de Alemania ofrecieron subsidios a las facturas de luz y gas, así como al transporte y ayudas económicas a las empresas más dependientes de la energía, hogares más vulnerables, estudiantes y jubilados. Pero ¿eso no es socialismo según el discurso dominante? En 16 Estados miembros de la Unión Europea, los trabajadores que cobran el salario mínimo deben reservar el equivalente al salario de un mes o más para tener luz o calefacción en sus hogares, según la Confederación Europea de Sindicatos. El modelo energético europeo se basó en una liberalización total de los precios a la especulación del mercado, después del proceso de privatizaciones y flexibilización del sector, que fue una de las bases para la constitución de la Unión Europea. En el mercado energético europeo, el precio final lo determina la fuente de energía más cara y en los últimos meses esta ha sido el gas. Y la crisis con Rusia ha provocado precios desorbitados. Este escenario ya ha provocado huelgas por aumentos salariales y bonos que permitan no solo hacer frente a una inflación que ya bordea los 2 dígitos en la eurozona, sino también por el aumento desmedido de las tarifas en manos de unas pocas empresas que lucran con las necesidades populares. Sin dudas, es en el Reino Unido donde esto se ve más claramente, con casi 1 millón de trabajadores de sectores estratégicos votando por ir a la huelga. Junto a la multiplicación del precio de las facturas en los hogares, las empresas de varios países están lanzando mensajes de socorro ante una ruina casi segura, algunas tan importantes como las de fertilizantes, cuya capacidad productiva ha caído un 70% a causa del precio del gas. La emergencia alimentaria se suma a un malestar provocado por los aumentos de los precios de prácticamente todo. La situación es tan crítica que la Comisión Europea propone que todos los países reduzcan un 5% su consumo eléctrico y el gobierno francés se lo ha tomado muy en serio. Ya planea cortes de gas a empresas y de luz a familias durante 2 horas. La distribuidora de luz y gas puede tener la posibilidad de manejar, bueno, en este caso la de luz, ¿no? Los electrodomésticos del hogar. ¿Cómo hacen eso para poder controlar, digamos, si vos tenés o estás gastando demasiado con un electrodoméstico o la del gas si estás usando demasiado el agua caliente? Bueno, es simple, Maxi. Si lo están viendo, hay un medidor que básicamente lo que tiene es conexión a internet, tanto de la red domiciliaria que tenés o tiene la empresa, pero también tiene un chip de 5G y esto se comunica con la empresa eléctrica. Pero repito, es muy simple. Yo tengo uno en mi casa y de acuerdo al contrato que vos tengas, si es de tarifa plana o no, es decir, a ver, hora pico o no pico para hacerlo mucho más simple, ellos miran cómo estás gastando. Básicamente lo que quieren es que no te aproveches
de los precios más baratos para hacer un uso intensivo, por ejemplo, lavar mucho la ropa. Entonces ellos lo que van a hacer básicamente con el termotanque, que son la mayoría eléctrico aquí, es que lo pueden retirar por 2 o 3 horas del suministro eléctrico, pero solamente a ese artefacto, no me preguntes técnicamente, creo que es por una cuestión de amperaje, pero simplemente lo van a hacer y le avisaron a 4,5 millones de franceses. Si consumís en hora pico, te cortamos por lo menos el termotanque eléctrico. Es muy impresionante. Otro país europeo, Suiza, comenzó un proceso de racionalización del gas. El gobierno suizo se fijó como objetivo reducir el consumo de gas natural en un 15% en invierno para evitar los posibles impactos negativos de la crisis energética. Los suizos que calefaccionen sus casas a más de 19 grados este invierno, violando las directivas del gobierno en caso de escasez de gas, podrían enfrentarse a multas y penas de cárcel de hasta 3 años. Y no sería la única medida restrictiva. Se prohibirían las estufas radiantes o las tiendas de aire caliente. Los saunas y las piscinas tendrían que permanecer fríos, así lo establece la Ley Federal de Abastecimiento Económico Nacional. Por supuesto que esta realidad traerá consecuencias económicas. La economía alemana ya se está contrayendo y es posible que empeore durante los meses de invierno a medida que se reduzca o racione el consumo de gas. Todo esto se traducirá en desempleo y aumento del malestar social. Pero, ¿cómo se explica la frenética subida del gas? La demanda mundial de gas ha aumentado sin que suba a la par la oferta y Rusia es el primer país del mundo en reservas de gas natural, por lo cual es lógico que si imponen sanciones a las exportaciones de gas ruso, las facturas aumenten. En plena transición ecológica, buscando fuentes de energía con menor impacto medioambiental, Europa depende del gas natural. La combustión de esta fuente de energía emite mucho menos CO2 que el petróleo y el carbón. El invierno es la época en que más se consume y es clave para calentar hogares. También se utiliza en transporte y otros procesos industriales. Cada verano el continente europeo repone sus reservas para afrontar los meses más fríos. La gran pregunta es, ¿puede sustituirse el gas ruso en Europa? Desde el 24 de febrero, fecha de inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, los países europeos tratan de liberarse del gas ruso, pero Rusia es el mayor exportador del continente, por lo que el casting para sustituirlo está muy difícil. Son muchos los candidatos que se presentan a la plaza de sustituto para satisfacer la demanda europea, entre ellos Noruega y Qatar, que está a punto de desarrollar el yacimiento de gas North Field East. Otros como Israel apuestan por esta oportunidad para ampliar sus exportaciones de gas. Europa depende en gran medida de las importaciones de gas natural a través de gasoductos, que transportan el 75% de su suministro. En el podio de los exportadores mundiales de gas natural, Noruega sigue a Rusia y Qatar. Sus exportaciones cubren así casi el 3% de la demanda mundial. Además, el país cuenta con una ventaja en materia de infraestructura. Noruega está conectada a Europa por numerosos oleoductos con el Reino Unido, Francia, Alemania y los Países Bajos. En los últimos años cubría del 20 al 25% de la demanda de gas de la Unión Europea y el Reino Unido. Además, su bajo consumo interno le permite exportar casi toda su producción, que está aumentando considerablemente. Al mismo tiempo, la Unión Europea quiere eliminar los hidrocarburos rusos de su combinación energética para el 2027, en el marco del plan REPower. ¿Vos qué pensás? ¿Podrá Europa aguantar el invierno sin el gas de Rusia? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.